Hoy vamos a revisar la Core Tool Plan de Control, una Core Tool que en 2023 se separó de lo que es la Core Tool de APQP. Antes formaba parte de como uno de los anexos o uno de los capítulos dentro del Core Tool de APQP y ahora es una Core Tool independiente. Eh, Me presento, soy Eudir Mergoza, tengo más de 14 años de experiencia en industria automotriz. Principalmente en el área de calidad, de la cual ya soy experto en esa función. He vivido tanto aspectos de piso de producción, inspección de residuos materiales, calidad de proveedores, atención al cliente y sobre todo el tema de lanzamientos de nuevos productos, al igual que los sistemas de gestión. Cuento con 6 años de experiencia en consultoría y temas de capacitación, principalmente enfocados a sistemas de gestión, core tools y a la parte de análisis y solución de problemas. Es un gusto estar para mí con ustedes y compartir mi conocimiento. Entonces, comencemos con lo que será el objetivo de aprendizaje para este webinar, el cual va a ser comprender lo que es el plan de control, cómo se estructura y cómo de esta manera o mediante esta metodología vas a garantizar la estabilidad y la calidad de los procesos, asegurando la detección oportuna de cualquier desviación y el cumplimiento de los requerimientos del cliente. ¿Sabían ustedes que un plan de control mal estructurado puede hacer que los operarios no detecten problemas a tiempo? Como tal, el plan de control es la herramienta que todos los aspectos de planeación de la calidad, todo lo que definí en mi APQP, todo lo que acordé con el cliente, al igual que todos aquellos riesgos que yo identifiqué en mi AMEF, me van a servir para documentarlos en acciones concretas que van a ser ejecutadas en el piso de producción. Este plan de control de cada uno de los riesgos y cada una de las características que yo detecté en el AMEF, voy a definir los controles necesarios y con qué frecuencia los voy a estar utilizando, al igual que aquel plan de reacción que voy a seguir. Entonces, si un plan de control está bien claro, está bien documentado, los operadores, que son ahora sí que los responsables del piso de producción, los que están en el día a día, los que viven los malestares de los procesos de las máquinas, pues van a poder ser capaces de verificar, de conocer cuándo hacer qué cosa y cómo reaccionar ante alguna desviación. Entonces, a lo largo de este webinar vamos a aprender cómo desarrollar este plan de control efectivo y asegurar la calidad y estabilidad de los procesos. ¿Qué es el plan de control? Bueno, no basta como tal con tener un buen proceso de manufactura. Necesitamos asegurar que en cada paso del proceso de manufactura lo esté controlando contra lo que yo declaré que iba a controlar en los acuerdos con el cliente, al igual que derivado de todo el análisis de solución. Entonces, este plan de control es el documento que describe las inspecciones y controles necesarios para garantizar todos aquellos aspectos de la calidad del producto en cada etapa del proceso. Esta herramienta es utilizada para mantener la estabilidad del proceso y asegurar que los productos cumplan con las especificaciones. Y mediante esta estrategia de monitoreo y control vamos a prevenir cualquier defecto y mantener la constancia en la producción. Mediante esta tecnología, pues, mediante esta herramienta, perdón, voy a evitar que productos defectuosos lleguen al cliente o peor aún al usuario final, ya que estos puntos de control que se determinan en el plan de control van a depender de, ahora sí que, de dónde a dónde fue el último lote que controlé adecuadamente y me van a permitir incluso delimitar algún tema de inspección o de sorteo ante alguna queja. Entonces también por eso es muy importante. En este plan de control voy a definir qué debo de inspeccionar, cómo lo debo de medir y cómo voy a reaccionar en caso de alguna decisión, qué plan alterno o qué método alterno voy a determinar. En el caso de Core Tool, como les mencionaba, esta formaba parte de un capítulo de lo que era PQP. Ahora yo me gusta decirle que se divorció de lo que es esta Core Tool. Al ser ya una Core Tool independiente, una herramienta independiente,
implica varios enfoques, o varios cambios enfocados a lo que es la estructura, la aplicación y el enfoque del documento. Como tal, un buen plan de control ya es una herramienta preventiva. Entonces, con esta independización de APQP, se hace aún mayor hincapié en este tema de la prevención, en este tema de evitar riesgos, de gestionarlos y ahora sí que evitar defectos en lugar de reaccionar ante ellos. Entonces, recordemos que en calidad siempre va a ser más importante la prevención que la detección. Y también se hace mucho hincapié en el plan de control para lo que es la alineación con el documento AMEF. Yo no puedo tener un documento AMEF con cierta información y que en mi plan de control diga algo absolutamente diferente. Esto no es válido, no es correcto, no está bien. Ahorita vamos a ver lo que es el detalle del formato. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la metodología del plan de control. Es en que consiste la herramienta. Tipos de plan de control dentro de lo que es la IAG al momento de ya cuando plan de control formaba parte de lo que era IAG como tal dentro de APQP, teníamos esas tres fases: prototipo, prelanzamiento y producción. Esas siempre han existido, van de acuerdo al nivel de madurez del producto conforme a lo que se indica en APQP. Y la fase prototipo, pues son ahora sí que los primeros desarrollos, las primeras muestras, las que fabricamos más a mano o determinamos de acuerdo a las primeras muestras que vamos a realizar. Entonces, este prototipo, pues son esas muestras que vamos ahora sí que haciendo por primera vez. Enseguida, la fase de pre-lanzamiento es, ok, ya definí bien el prototipo, ya validé el diseño, vamos a hacer la fase de validación del proceso y todos esos lotes o esos pilotajes que hago antes de la producción en serie, pues son las de pre-lanzamiento o pre-serie. Y finalmente, el de producción es ya cuando mi producto lo tengo ya después de SOP o del inicio de producción, toda la vida serie. Ahora sí que hasta el fin de su producción se controla o se aplica mediante un plan de control emitido a producción. Con el cambio o con la independización de la herramienta de plan de control, ahora se está pidiendo el enfoque de lanzamiento seguro. Lanzamiento seguro, también conocido en inglés como Safe Launch, no es un requisito nuevo, ya es algo que se solicita por los diferentes clientes, entonces eh, no estamos hablando de algo que no se haya pedido antes. Lo que cambia ahora o lo que es diferente es de que en ningún lado se establecía o se documentaba el Safe Launch como parte de las herramientas de prevención o de control. Era, si hacía, era voluntario, pero no se pedía de una manera mandatoria. Entonces, con la integración o con la separación de plan de control como una core tool independiente, uno de los cambios es de que el Safe Launch ahora sí que se hace más hincapié y se utiliza durante la transición del prelanzamiento a la producción masiva para minimizar riesgos. Safe Launch ahora sí que son aquellas inspecciones que yo voy a hacer adicionales a lo que yo haría en una producción regular para garantizar que mis piezas van a estar cumpliendo la especificación en lo que las voy lanzando. Algo muy común es de que cuando yo estoy en una fase de prototipo y pre-lanzamiento, es normal que, pues, como estoy todavía validando el producto y estoy todavía validando el proceso, hayan fallas o hayan piezas que no van a estar cumpliendo totalmente lo que debe de ser. Y es aquí donde entra la parte de lanzamiento seguro. Esas inspecciones más estrictas, más exigentes para que mi pieza vaya a salir bien. Dentro de la estructura del plan de control tenemos un poco de alineación con lo que es el AMEF, donde vamos a pedir lo que es información general de datos del producto, del cliente, número de parte,
Como es un documento vivo, también se debe controlar lo que es la revisión del documento. Vamos a pedir también características del producto, ya sean dimensionales, de materiales o funcionales. Ahora sí que todos esos aspectos hay que incluirlos. Todo lo que viene en el diseño hay que considerarlo. Aspectos de parámetros o características del proceso, que son aquellos parámetros críticos del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre una característica de producto y una característica de proceso? Por ejemplo, en la elaboración de un pastel, ¿qué características del producto voy a tener? Ah, pues el sabor, el tamaño. Ahora sí que todos esos aspectos de forma de la pieza vienen dentro de las características del producto. Por su parte, las características de proceso son aquellas eh, parámetros que yo voy a tener para que el producto se pueda dar. Por ejemplo, con el caso del pastel, una característica del proceso es el tiempo de horneado o la temperatura del horno a la cual estoy sometiendo ese pastel. Ahora sí que ese proceso de transformación, esos detalles de a qué temperatura lo debo de hornear, cuánto tiempo de horneado es, son aspectos de proceso. Entonces la diferencia entre uno y otro es esa. Las de producto son ahora sí que las de la forma como tal del producto y las del proceso son aquellas condiciones que debo de cuidar para que se pueda obtener la forma deseada del producto. El método de control son aquellas de las características que yo tengo definidas por parte de mi AMEF que tienen algún riesgo que debo de controlar. Necesito tenerlas debidamente controladas. Y aquí voy a especificar en esa sección cómo voy a medir las características y con qué frecuencia. Y por último, los métodos de reacción, que son las acciones correctivas que voy a implementar ante alguna desviación. Entonces, ahora sí que toda esta es la metodología, lo vamos a ver con el formato y vamos a retomar lo que fue el ejemplo que hicimos en el AMEF de cocinar un huevo frito. Lo voy a poner aquí en pantalla. Esto fue la AMEF que hicimos para el huevo frito. Y vamos a llenar lo que es el formato del plan de control. Antes de comenzar a llenarlo, vamos a ver a grandes rasgos el formato, donde aquí están las etapas o los aspectos de qué tipo de plan de control es, si es uno emitido para lo que es la fase de prototipos, si es uno emitido para lo que es la fase de prelanzamiento, uno enfocado ya a la producción en serie y de lanzamiento seguro. Lo que yo ahorita conocía como mi hoja de Safe Launch, donde baloneaba las características, inspeccionar y demás, ahora forma parte de lo que es el plan de control. Ya sea que use una hoja dedicada 100% exclusiva para plan de control y marque aquí con una X que se trata de un plan de control de lanzamiento seguro, o bien si en un mismo documento quiero incluir prototipo y lanzamiento seguro o pre-lanzamiento y lanzamiento seguro. Ahora sí que como yo mejor lo vaya definiendo. Ahorita vamos a ponerle que es enfocada a las dos. Pero al final del día, esta casilla me va a identificar si estoy incluyendo en este documento los aspectos de lanzamiento seguro o características de Safe Launch. Voy a tener esta parte de número de plan de control, ahora sí que es la codificación que internamente como cada organización le va a dar. El número de parte, el nombre de la parte, su descripción, la organización o la planta, el nombre del proveedor, que en este caso puede ser el nombre de la empresa en la que cada quien está. El código de proveedor, es decir, el código con el que cada cliente nos tiene identificados en su base de datos de proveedores. El contacto clave de este plan de control. Aquí a mí también me gusta poner el equipo multidisciplinario. La aprobación por parte de planta, que usualmente es el gerente de calidad quien lo prueba, sin embargo, también te pide o te da la opción de algunas otras aprobaciones, ya sea un gerente de ingeniería o un gerente de planta. Te pide también el detalle de la fecha en que lo originas. Te pide también el detalle de la fecha en que se revisa.
Ahora sí que como es un documento vivo debe estar en constante cambio y ese constante cambio pues lo debo de tener bien monitoreado. La aprobación de ingeniería del cliente, si es que se requiere, pues aquí hay que especificar quién aprueba. Y mismo caso con la aprobación de calidad del cliente, que normalmente son los SQs o STAs o según el cliente como los llame, es el ingeniero de calidad proveedores responsable de tu planta por parte del cliente. Y mismo caso con el de ingeniería y alguna otra aprobación en caso de ser necesaria. El documento tal cual pide el número de parte y se especifica el proceso. Usualmente pues este número de parte se puede especificar acá. Viene también lo que es el nombre del proceso o descripción de la operación. Aquí en esta columna debo indicar qué máquina, dispositivo, jig o herramienta utilizo para la manufactura de dicha característica o de dicha operación. Y aquí voy a especificar la característica si es de producto o si es de proceso. Y en esta columna pues el número de característica. Este número de característica, al igual que otros datos que van en estas secciones, deben de coincidir con lo que es el AMEF. Lo que yo establecí en el AMEF lo debo de establecer en el plan de control y en estos números consecutivos deben de coincidir incluso con lo que yo tengo indicado en el plan de control. Entonces cada línea del AMEF tiene que ser cada línea del plan de control. Cada cosa que yo establecí en el AMEF lo debo de establecer en el plan de control. Te pide también si se trata esta característica de alguna característica de seguridad, relevante, especial, ahora sí que cualquier tipo de característica especial hay que poner la simbología aquí, sea simbología del cliente, interna o ambas. Voy a indicar en esta sección de métodos lo que es la especificación o la tolerancia que voy a controlar con el plan de control para dicha característica de producto de proceso. Voy a indicar lo que es la evaluación técnica de medición y la muestra de esa muestra, qué tamaño de muestra voy a ocupar y qué frecuencia, cada cuándo voy a tomar dicha muestra para someterla a la técnica de medición. Y en cuanto al método de control, ¿cómo voy a estar controlando dicha muestra? ¿Cómo voy a estar controlando dicha característica? La diferencia entre una y otra es de que en esta parte de técnica de medición voy a medir y en esta parte de método de control voy a tener alguna actividad para controlar dicha medición de dicha característica. Por último, en caso de alguna decisión, pues necesito saber reaccionar al respecto, en el cual aquí yo voy a especificar qué acción voy a tomar ante alguna falla, ante algún problema o ante alguna situación y quién es el responsable de hacer esa acción que estoy especificando en esta sección. Entonces, procediendo con lo que es el ejemplo del huevo frito, vamos a hacer este llenado ficticio. Ya establecí que va a ser de pre-lanzamiento y lanzamiento seguro. Voy a poner como código PC-001, número de parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombre de la parte, huevo, frito, organización de la planta, mi cocina, código de proveedor va a ser ABC, contacto clave, cocinero, aprobación de planta, no sé, los papás del cocinero, por dar algo en el ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente voy a llenar la información. Este es un ejemplo enfocado a la vida cotidiana. A mí personalmente me gusta que para dar más claridad en este tipo de herramientas que luego pueden lucir un poco complicadas, primero lo voy a entender como con algo de mi vida diaria, para así luego poder establecer ese conocimiento con algo ya operativo. Las herramientas como tal no es que sean difíciles, sino que cuando tienes poca experiencia o cuando vas iniciando inclusive con ese tipo de herramientas, pues es normal que no se entiendan o es normal que se nos puedan llegar a complicar. Y no pasa nada, es válido, pero ahora sí que hay que ver de qué manera hacer la vida más sencilla y en la manera en que me gusta dar los cursos es primero empezar con una analogía de la vida diaria. Entonces por eso estamos haciendo el ejemplo del huevo frito.
Número de parte de proceso y proceso, bueno, el número de parte ya lo sabemos o ya lo establecimos porque este va a ser un número de parte específico. Vamos a poner en el proceso cocinar huevo frito. Aquí voy a hacer este grab text. Nombre del proceso, bueno, como tal, la primera acción que voy a hacer va a ser romper el huevo. ¿Qué máquina o dispositivo voy a implementar en mi AMEF? En el caso que yo la acción que ya definí acá ya haya sido implementada, la voy a actualizar acá. Es decir, la parte de la superficie plana. Muy importante, lo que se documenta aquí es una vez de que ya esté implementado en el piso de producción. Uno de los errores que también suele pasar es dentro de 3 meses me va a llegar la máquina de medición tal, la cual va a encargarse de controlar esta característica. Pero ya lo ven reflejado de una vez en el plan de control para avanzarle. No es que sea incorrecto, pero es un documento vivo, entonces tiene que reflejar la realidad actual. Ya dentro de 3 meses que llegue dicho dispositivo, bueno, ahora sí lo integro. Entonces aquí estamos dando por hecho que esa superficie plana ya estoy siguiendo estos métodos que yo definí como acciones de prevención. ¿Qué número de característica es? Es parte de lo que comentaba, por eso tengo abierto el AMEF. Estoy empezando con la primera, entonces deben de coincidir. La primera característica va a ser eh, bueno, aquí en el efecto de falla tengo presencia de fragmentos de cáscara de huevo. Mi característica de producto no va a ser como tal presencia de fragmentos, sino va a ser, y lo voy a copiar, en lugar de poner presencia voy a poner ausencia, porque no quiero que haya fragmentos de cáscara de huevo aquí. ¿Qué característica? Bueno, aquí se indica si es una característica especial o no. Definimos ahorita que no tenemos características especiales. Si las hubiera, pues hay que ponerle el rombo o el símbolo indicado por cada cliente o internamente. Entonces, en este caso no es una característica especial. ¿Qué especificación o tolerancia tengo? Aquí sería como tal, la explicación sería libre de fragmentos de cáscara de huevo. Idealmente, aquí digo ahorita nada más porque se trata de una característica atributiva, es que le estoy poniendo de esta forma. Si hubiera una característica tal cual del diseño de este valor más o menos tanto, esa es la que se pone aquí en esta especificación con su respectiva tolerancia. Evaluación técnica de medición. ¿Cómo voy a medir que esté libre de defecto? Pues mi evaluación técnica para medir, como es una característica atributiva, va a ser una inspección visual. ¿Qué tamaño de muestra? Como no quiero que ningún huevo frito me quede con esos fragmentos de cáscara de huevo, lo voy a poner que es al 100%. ¿Con qué frecuencia lo voy a realizar? Bueno, pues lo voy a hacer cada, cada que cocino un huevo. Entonces, cada huevo cocinado. ¿Y qué método de control? Bueno, antes de que yo vacíe en lo que es la sartén el huevo, debo de verificar una verificación de huevo antes de la cocción. O antes, más bien antes, bueno, aquí ya estoy teniendo el huevo, ¿no? Entonces, antes de que se coccione, hay que verificar que mediante una inspección visual, que se encuentre libre de cascaradas de huevo. ¿Qué acción voy a tener como plan de reacción? La primera acción, siempre bien importante,
Puede ser una o pueden ser varias acciones, aquí las debo de enlistar. La primera acción va a ser detener el proceso de cocción si el huevo no está completamente cocido. O lo voy a poner frito para que se entienda más. ¿Cuál sería la segunda actividad a realizar? Implementar el uso de un recipiente intermedio para inspección antes de colocar el huevo en la sartén. ¿Ok? O bien, también lo puedo definir así, como el uso de una cuchara, para ser más específicos, para retirar los fragmentos de cáscara. Entre más específico sea, voy a dejar menos posibilidad a los errores. Y punto muy importante, aquí yo debo de, una opción que tengo es implementar o hacer referencia a alguna ayuda visual, algún procedimiento o alguna instrucción. Y finalmente, ¿quién es el responsable o el dueño de la actividad? Pues el cocinero. Siguiente característica, mismo proceso de romper el huevo y ya enfocando a lo que es más bien en aquí mi segunda característica, y por eso tengo abierto la MEP, cocinar el huevo frito, poner huevo en la sartén. Se fijan, incluso lo estoy copiando y pegando porque deben de hacer match estos de acá con estas de acá, estos números con estos números. ¿Cuál va a ser mi máquina de dispositivo? Ah, bueno, aquí ya sea, y por eso la importancia, porque aquí no lo tengo así de específico. Necesito, obviamente, pues un sartén antiadherente y necesito tener aquí también una estufa o parrilla con control de temperatura. Estos puntos de aquí tendría que agregarlos en mi AMEF para hacerlo aún más detallado. ¿Cuál es la característica en este caso que voy a controlar? Es una característica de proceso que es el tiempo de cocción. Tiempo de cocción, que debe ser no mayor a 4 minutos. No es una característica especial, no la definí así. Entonces, especificación. Aquí debe ser no mayor a 4 minutos. Entonces, tal cual, la especificación acá la voy a poner no mayor a 4 minutos. ¿Cómo voy a checar esto? Ah, bueno, y aquí necesito, suponiendo que ya fue implementada la acción, la paso acá, que es mediante el uso de un cronómetro digital con predicción de más o menos un segundo. ¿Y qué tamaño de muestra? Ah, pues también al 100%, cada huevo cocinado. ¿Y cómo lo va a controlar? Mediante la verificación del huevo durante la cocción. ¿Qué plan de reacción? Idealmente tu plan, la actividad que siempre se va a repetir es la de detener el proceso, siempre como parte de las actividades de reacción. Y la segunda acción pudiera ser descartar el huevo y repetir el proceso con uno nuevo. ¿Quién es el responsable? Pues también va a ser el cocinero. Y así poco a poco voy llenando mi documento, tomando de referencia a mi MEF. Todo debe coincidir, los números de característica y los controles que establecí en la MEF tienen que hacer
match con lo que estoy poniendo en el plan de control. Muy importante mencionar, si se fijan, desde aquí hasta acá, todo esto son aspectos que vienen en la MEF en el plan de control de los ruidos que ya detecté, de las características que ya identifiqué. Únicamente voy a poner qué tamaño de muestra, con qué frecuencia voy a checar dicho control que ya establecí en la MEF y qué método de control voy a tener, al igual que su plan de reacción. Por eso la importancia de que los dos documentos estén debidamente alineados. Esto fue todo por parte de este ejemplo de la vida diaria. Obviamente, si yo voy a tener un proceso de, por ejemplo, un ensamble, un atornillado, un maquinado, pues así, siguiendo esta metodología de este ejemplo, lo podemos ir adecuando, lo podemos ir enfocando. El plan de control no es una herramienta que trabaje sola, también se va a apoyar del resto de las Core Tools y en este caso se apoya con APQP, ya que durante las fases de planeación iniciales de un proyecto, pues se van definiendo todos los aspectos de que voy a checar, se hacen acuerdos de características especiales con los clientes y esos acuerdos luego se deben de cascadear en toda la documentación desde el diseño, AMEF y plan de control. Entonces, de ahí la importancia. En PPAP, su relación es de que pues, es un documento clave, es un entregable importante que debes de incluir en tu paquetería. Está la opción, como el plan de control se puede conseguir un documento de propiedad intelectual, está la opción de tal vez no incluirlo o no de que no se vaya a cumplir, sino hacer la invitación al cliente de que venga a tus instalaciones a revisarlo en sitio. Es válido. Lo que sí importa es sí tenerlo, no usar esa excusa como para no hacerlo. O sea, sí hay que tenerlo. En la parte de AMEF debe determinar qué controles son críticos. Entonces, por eso la importancia o la relación entre uno y otro documento. Y en SPC, digo, ahorita en este ejemplo no lo vimos, pero si yo determino una característica especial, debo de tener un control riguroso y una condición, además de 100%, puede ser mediante el uso de gráficos de control. Y en este caso, pues sea una carta XR, XS, la que fuera, hay que considerarlo. Y para el caso de MSA, los dispositivos de medición, ya sea vernier, micrómetro, torre de alturas, cualquier tipo de medición, lo debo de tener debidamente calibrado y evaluado mediante un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, sesgo, linealidad, etcétera, ¿no? Lo que yo define entonces, por eso la importancia del MSA. Dentro de los beneficios de este documento, pues uno de ellos es definir controles clave para mantener la calidad a lo largo de toda la producción. El plan de control pues es una guía para mantener la calidad en esta vida productiva. Entonces, si hay alguna variación, si hay algún problema, necesito saber cómo reaccionar. Y para cada característica enlistada necesito saber cómo la voy a controlar, qué le voy a checar, cómo la voy a estar monitoreando para así evitar cualquier problema de variación en el proceso. Y si ya tengo el problema, pues saber cómo reaccionar ante él. Y finalmente, el caso de que, pues, si yo tengo un control, buen control, reviso, inspecciono, monitoreo y tengo bien enfocada lo que es la variación, voy a poder reducir desperdicio y retrabajos. Entonces, si mi plan de control es efectivo, voy a poder reducir piezas fuera de especificación. Entonces, por eso también importante. Errores comunes del plan de control. El primero de ellos es de que no esté alineado con el AMEF. Es incluso uno de los hallazgos de auditoría IATF más frecuentes que mi AMEF diga una cosa y mi plan de control diga algo totalmente diferente. O peor aún, que en piso de producción tenga algo implementado y los dos documentos digan algo totalmente diferente. Entonces, siempre es bien importante, plan de control refleje lo que dice piso de producción y esté alineado con el AMEF, con los riesgos determinados. Si yo genero algún control, en piso, lo documento en el plan de control, pero no lo valoro en el AMEF, no hago la ponderación de severidad de ocurrencia y detección, pues aquí voy a tener algún problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. No capacitar al personal en su correcta aplicación.
Ese también es un detalle bien importante, bien específico, porque si mi gente no entiende lo que va a checar, si la gente operativa, que es la que lleva el control en el día a día, no sabe lo que debe de realizar, voy a tener algún problema. Entonces tiene que quedar bien claro qué voy a checar, qué criterios de rechazo voy a tener. Y ahora sí que las inspecciones, si no lo hago, las inspecciones pueden ser inconsistentes o ser aplicadas incorrectamente. Entonces por eso tengo que tener ese acercamiento con la gente operativa. Y finalmente, no actualizar el plan de control ante cambios en procesos o especificaciones. Si algo evolucionó en la línea, si un control semiautomático pasó a automático o al revés, lo debo de reflejar en el plan de control. ¿Qué les recomiendo? Pues que siempre el plan de control refleje todos los riesgos que yo identifique como parte de la metodología AMEF. Ahora sí que esta herramienta va a asegurar lo que yo estoy determinado que debo controlar para evitar un riesgo. Entonces, si yo sigo esta metodología, voy a poder cumplir con esas características. Necesito tener bien claros los criterios de aceptación y rechazo para cada característica crítica. Si hay algo, sobre todo pasa esto en los aspectos de apariencia. Si no me es claro qué es bueno, qué es malo, ¿cómo voy a poder controlarlo? Si no sé ni siquiera lo que sí pasa o lo que no pasa. Entonces es bien clara qué debo de aceptar y qué debo de rechazar. Más controles no es mejor. Igual de malo es la falta de calidad o la falta de controles, al igual que la sobrecalidad o el exceso de controles. Si yo todo lo voy a querer checar al 100%, cada pieza, etcétera, la realidad es de que es algo inmanejable y que te va a consumir muchísimos recursos. Entonces, si no es viable, si no es posible, si no se puede, hay que determinar. Ahora sí que el nivel de control que debe tener una característica debe estar alineado con el nivel de riesgo y su criticidad. Ahora sí qué impacto puede tener y si mis máquinas actuales son capaces de fabricarlas bien para evitar la creación. Si no son capaces de evitar la creación de un defecto, bueno, mi control debe ser mayor, debe ser más riguroso. Ahí sí vale, pero más controles no es mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, el uso de algún software que te permite enlazar el AMEF con el plan de control. Esto se lo sugiero bastante porque luego normalmente una persona maneja el AMEF y otra persona maneja el plan de control. Entonces, si no tienen una junta entre ellos o no tienen una comunicación clara de, mira, le voy a actualizar eso ahora, le está bien, va que va. Si no hay esa alineación entre ambas funciones, pasa lo que les mencionaba de que luego el AMAF dice una cosa y el plan de control diga otra. Entonces, cuando se utilizan ese tipo de softwares, aunque no existe esta comunicación, si yo ya le cambié algo, en automático se me va a modificar. No es correcto no tener una comunicación, pero digo, si llegara a pasar, ya te sirve como un candado para evitar que esta desalineación ocurra. Y por último, pues ya concluyendo lo que es este webinar, el plan de control es fundamental para asegurar la estabilidad y la consistencia en la manufactura, ya que al yo definir las características de producto que voy a checar y las características de proceso que necesito controlar, y al igual que los métodos, pues voy a determinar o voy a prevenir esos defectos que me pueden ocurrir ante cualquier variación en el proceso. Por mi parte es todo por este webinar, les agradezco mucho su atención y los invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido similar. Hasta la próxima.